el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia sin censura, alguien que no permite cínicos, porque su canal no es apto para cínicos en YouTube, búsquelo, no apto para cínicos en YouTube, suscríbase, apoye el periodismo independiente. Te saludo con mucho gusto, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, a ver, un momento, ¿qué momento? Querido Vicente, ¿se me escucha? Ahí te escucho, perfecto. viejo. Muy bien. ¿Cómo estás, querido Vicente? Aquí listo, para lo que tú me digas. Pues tratando de analizar temas por aquí, temas por allá, el presidente Andrés Manuel López Obrador, preparado para la tormenta perfecta de una crisis en el sector agrícola mundial, en caso de que así se dé. Yo creo que sí, por todo lo que nos ha ido marcando, la ruta que nos ha ido marcando para lograr la soberanía alimentaria, también esa que tanto le critican y hasta se burlan de él los opositores, mi querido Jaime. Sí, efectivamente, en el curso de la última semana y ante los alarmantes alertas que han dado a conocer la Organización de la ONU para la Seguridad Alimentaria y los mercados que precisamente están continuamente monitoreando el mercado de agricultura internacional, pues todos están advirtiendo contra una tormenta perfecta que viene acompañada, uno, por los efectos que nos ha dejado la pandemia, dos, por la guerra en Ucrania y tres, el imprevisible comportamiento de la meteorología. Y precisamente uno de los elementos, uno de los factores que tienen más preocupados a los analistas internacionales es la cosecha de invierno que se viene el mes próximo en China. Si tenemos en cuenta que China es un granero mundial de arroz, trigo, cebada, incluso tú sabes que China ha tenido problemas de carácter climático y por ello mismo ha tenido que rentar parcelas kilométricas, hectáreas de parcelas en África, para justamente salir al paso de una crisis de escasez de granos que se ha agudizado también con el tema de Ucrania, porque hay que tener en cuenta que los puertos ucranianos ahora mismo están comprometidos. Entonces se está juntando una tormenta perfecta y en este contexto es que el presidente de México ha dado a conocer este plan, primero, para producir más fertilizantes, dos, para impulsar el cultivo de frijol y maíz, para ver de alguna manera si abatimos esta dependencia de las importaciones de maíz, algo inaudito. Entonces yo creo que el presidente, como hemos estado observando, Vicente, el presidente siempre se está adelantando a los cataclismos, a los problemas, y en esta política que algunos consideran que es trasnochada, que cómo apostar por el frijol y el maíz de una vez cuando lo podemos comprar, pues resulta ser que la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora el problema de la crisis climática, pues ha realmente puesto en serios aprietos a muchos. El continente africano tiene serios problemas de sequía y aunque América Latina ha sido tradicionalmente uno de los principales mercados que exportan trigo, cebada, en el caso de América Central, las tormentas y los huracanes prácticamente han roto con su ciclo agrícola. Van a depender, Centroamérica van a depender de muchas de las compras, algunos países del Caribe y México, tú sabes que hemos tenido serios problemas de sequía, sobre todo en el norte. Entonces, esta intención, este plan del presidente de regresar para apuntalar el autoabasto de granos, de alimentos y al mismo tiempo impulsar la fabricación de abonos, te da un poco la medida de por dónde vienen los tiros. Y yo creo que una de las fallas que tuvo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, te recordarás, Vicente, fue que al mismo tiempo que se mantenían los subsidios a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, a México se les quitó.
se les borró prácticamente el mapa con los subsidios, hubo un éxodo tremendo de campesinos hacia las grandes urbes o a trabajar en Estados Unidos en los campos de cultivo. Y por eso vimos el fenómeno de si tú ibas a un tianguis en tu barrio, las manzanas que antes llegaban de Puebla desaparecieron de un día a otro y en su lugar llegaron las manzanas grandotas de California o del estado de Washington. En fin, los principales beneficiarios de este Tratado de Libre Comercio fueron, sin duda alguna, los granjeros de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el presidente ha tomado la decisión correcta. Yo no sé, Vicente, si nos dé tiempo para recuperar, para agarrar el paso, porque el calentamiento global, la crisis de la guerra en Ucrania y las sequías nos va a dar serios problemas y por eso el gobierno de México se está adelantando con una decisión que por el momento no se nota. Ustedes pueden ir todavía a comprar sus granos, todavía no hay problemas de desabasto, pero están a la vuelta de la esquina y yo creo que es una decisión de Estado, es una seguridad, es una medida de seguridad nacional, Vicente. Así es, y súmale a esto lo que ya también había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la inflación, que también va por ahí, por lo de la situación de los alimentos en el país, mi querido Jaime. El Sí, presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento llamó a los productores a hacer patria para enfrentar la inflación. La enseñanza es producir lo que consumimos y yo hago un llamado a todos los productores para que hagamos patria. Así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho, dijo. Y también el gobierno ha eliminado ya por un año aranceles a alimentos de la canasta básica para combatir la inflación. La Secretaría de Economía publicó un decreto en el que se exenta temporalmente el pago de arancel a la importación a mercancías que forman parte de la canasta básica y del consumo de las familias con el propósito de contrarrestar la alta inflación en el país. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con vigencia de un año, el cual podrá ser prorrogable por un periodo igual, menciona que el 4 de mayo de 2022 el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el paquete contra la inflación y la carestía. Con este paquete, agrega el gobierno federal, tiene el propósito de reducir la inflación y la caída en el consumo de los hogares mexicanos a través de diversas medidas, entre las que se encuentra exentar de arancel a la importación a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Tú estás hablando del tema agrícola, pero esto creo que también es importante, mi querido Jaime, preparándonos para cualquier crisis, para cualquier situación, si es que no está ya llegando a términos de crisis mundial, esto que creo que está enfrentando correctamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Sí, efectivamente, para que te des todo una idea, por ejemplo, el precio del trigo, desde julio pasado, del año pasado a la fecha, el precio del trigo se ha disparado en un 80%. Entonces, puede ser, Vicente, que en el caso de México, algunas de las familias con más recursos pueda sortear, pueda capotear este problema, pero ¿qué pasa con las familias de escasos recursos? A ellos va dirigido precisamente este programa para combatir la inflación y para asegurar, como tú bien dices, los productos de la denominada canasta básica, porque realmente, insisto, estuve revisando toda esta mañana los análisis y todos están apuntando hacia una tormenta perfecta. Así es que incluso antes de que aparecieran estos datos, el presidente de México ya estaba trabajando con el secretario de Hacienda y el secretario de Agricultura para apuntalar justamente las bases de ese mercado autóctono que, como él bien hizo alusión y todo este recorrido esta mañana, pero si siempre hemos sido autosuficientes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio nos convirtió solamente en países extractivistas de petróleo? En fin, yo creo que esto sirve de lección nuevamente para que aquellos que siguen defendiendo los términos de un tratado de libre comercio como el que firmamos con Canadá y en Estados Unidos, pues tienen que reconocer no todo fue perfecto en ese tratado.
Así es. Oye, y te puedo